Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Radio Pauta. Voy caminando ahora por mi jardín, acabo de abrir la verja de madera de mi jardín. Ahí se escucha el sonido de los pájaros en el sector precordillerano. Hoy día es miércoles 27 de agosto y cada cierto tiempo salgo de la paz de mi jardín a informarme de lo que está pasando en el jardín más grande de nuestro continente, en el jardín de América Latina. Y las noticias más preocupantes, no sé si alarmantes, llegan desde Venezuela. Ustedes ya lo han leído en los medios, que Estados Unidos ha enviado una flota de buques al Mar del Caribe. Se dice que va a movilizar o ha movilizado, no sé, 4.000 infantes de marina. El gobierno de Maduro ha respondido movilizando 15.000 efectivos a la frontera con Colombia. Y también dice que está movilizando un activo de, no sé si milicianos o algo así. Vamos a averiguarlo de inmediato porque hemos invitado a un especialista en Venezuela. De hecho, él vive en Venezuela, es analista senior de Crisis Group para la región de los Andes. Fue corresponsal de Economist y además es interesante, tiene un máster en literatura inglesa de la Universidad de Cambridge. La pregunta es, ¿qué hace Phil Ganson, este máster en literatura, analista senior, en Caracas, que uno desde acá la ve como una ciudad extremadamente peligrosa, en el corazón del peligro? Phil, un gusto de saludarte esta tarde aquí en este jardín chileno. Gracias, Cris, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Mira, ¿qué hago aquí? Bueno, yo llevo 26 años aquí. Ha habido momentos más peligrosos y menos peligrosos, pero uno, digamos, como periodista, que es lo que soy desde hace mucho tiempo, y como analista político y analista de, digamos, de resolución de conflictos, uno está donde tiene que estar, ¿no? O sea, no, cuando uno trabaja para una organización que tiene la palabra crisis en su título, es normal que esté en países no sé si de alto riesgo, pero de algún nivel de riesgo. Oye, Phil, pero me imagino que aquí tiene que haber una pasión, que en algún momento te nació esta pasión por las crisis, por los conflictos. ¿Cuándo nace eso? ¿Cómo comienza eso? Bueno, es una pregunta interesante porque de hecho, de cierta forma empezó con Chile. Am, yo nunca he vivido en Chile, aunque he visitado varias veces, pero antes de ser periodista, yo trabajé en la recepción y reubicación de refugiados chilenos en Inglaterra. Aprendí español con chilenos, me casé la primera vez con una chilena. Entonces fue de alguna manera la dictadura chilena y mi interés por esa crisis suramericana que me llevó o me trajo a este mundo de la política y del periodismo. Qué interesante, o sea, tienes un vínculo con Chile bastante importante en el origen de tu carrera. Eh, Ciertamente, sí, y tengo vínculos ahora porque mi esposa, que es venezolana, tiene dos primas que viven en Chile y una tía. Y acaba de nacer otra prima, bueno, la hija de una de las primas. Entonces, vínculos hay, bastante. Oye, bueno, y también me imagino que te interesaste y te apasionaste por Venezuela, que siempre fue un país muy atractivo y lo ha sido literariamente, en el imaginario, por su naturaleza, por su gente.
cuál es tu relación emocional y afectiva con Venezuela? Bueno, a ver, y tú sabes que cuando uno se interesaba por América Latina en los años 70 y 80, Venezuela era un país muy poco interesante desde un punto de vista periodístico, en el sentido de que todo más o menos marchaba bien. Y tú sabes que los periodistas somos un poco como como las aves de rapiña, que cuando todo está bien no nos atrae, pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, y de hecho, en el caso de yo llevaba muchos años haciendo periodismo en América Latina sin venir a Venezuela, pero cuando las cosas se empezaron a poner peor en Venezuela en los 90 empecé a prestar más atención. Yo estaba en México, estuve en México, viví en México los últimos años del siglo pasado y ahí conocí a Hugo Chávez por ahí por el 97 antes de que fuera presidente. Y cuando lo eligieron presidente, en el 98 me pareció que como desde el punto de vista periodístico esto iba a ser una cosa interesante y fue, ciertamente lo fue, lo ha sido. Un poco como la maldición china, ¿no? De que vivas en tiempos interesantes, pero ciertamente el chavismo ha sido un fenómeno muy importante en la región y como desde el punto de vista del periodismo ha sido fascinante seguirlo. Oye, y entiendo que tú, bueno, conociste a Chávez cuando no era tan conocido, era un general o un, no, era un oficial que había intentado dar un golpe de Estado y parece que nadie lo quería entrevistar y tú lo entrevistaste. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, sí, lo que pasa es que él, cuando estaba empezando su campaña para la presidencia, porque él bueno, él fue golpista y luego fue abstencionista, digamos, no creía en la política, digamos, electorera. Pero empezó, digamos, le convencieron que podía candidatearse, empezó a hacer una campaña y en eso hizo una gira por México y Centroamérica, creo que fue en el año 97. Yo tenía unos amigos venezolanos en México y uno me dice, mire, yo estoy haciendo el trabajo de prensa para la visita del comandante. Quiero invitarte a que lo conozcas. Y en realidad no me llamaba mucho la atención, porque yo pensé que Chávez en ese momento lo veía como un golpista fracasado, tipo que tenía, digamos, estaba como en 2-3% puntos porcentuales en las encuestas. No veía ninguna posibilidad de que lo eligieran. Tenía otra cosa que hacer y le dije, bueno, muchas gracias, pero no voy. Y me dice, pero tienes que ir porque la verdad es que nadie quiere verlo, a nadie le interesa esto. Me dice, yo me voy a quedar muy mal con el comandante porque nadie va a ir a la rueda de prensa. Entonces, digamos, hacerle un favor al amigo, fui y hablé con Chávez y más o menos confirmé mi impresión. O sea, me parecía que tenía un discurso muy anacrónico, que no se había enterado de la caída del muro de Berlín, que era un tipo mesiánico y les dije, o sea, cuando me preguntaron después, bueno, ¿qué te pareció? Yo les dije, mira, bueno, tipo mesiánico y lo demás, y la verdad que para presidente de Venezuela yo no lo veo. O sea, alcalde de Sabaneta de Barinas quizás, pero presidente de Venezuela no. Y me dicen, no, estás equivocado. O sea, acabas de hablar con el próximo presidente de Venezuela. Y así fue. Me Oye, equivoqué. Phil, bueno, tenía el 2%. Eso levanta las alarmas de que nunca hay que despreciar a los candidatos en la elección en Latinoamérica que tienen un 2%. Recuerdo a Fujimori en Perú, que tenía el 1%, ¿no? Alcanzó a Vargas Llosa y luego lo ganó en segunda vuelta, ¿no? Y ya sabemos la historia que ocurrió con él, se convirtió en un autócrata, etcétera. A ver, ¿qué es lo que tú conociste a Chávez en ese momento, lo conociste después en su desarrollo? ¿Cuál es el análisis tuyo de la figura de Chávez en la historia de Venezuela? ¿Quién es? Si tuvieras que sintetizar, ¿no? La esencia de esa figura, cómo llega él ahí, cómo logra hacer esa revolución, cómo logra conectar con el pueblo venezolano, cómo logra suceder todo lo que pasó en Venezuela, que además ha tenido un efecto en toda la región. Es decir, lo de Venezuela ha tenido un efecto en Chile, ha tenido un efecto en los países donde ha llegado la migración, que
¿Cuál es tu mirada retrospectiva de la figura de Chávez, Phil? Bueno, Chávez llega al poder por el colapso del sistema anterior, el sistema bipartidista, que en realidad funcionó durante varias décadas en Venezuela, aparentemente a la perfección. O sea, Venezuela se consideraba como modelo, se hablaba de excepcionalismo venezolano a partir de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el 58. Pero una serie de factores empezaron a minar ese modelo, y empezó a cerrarlas por todos lados. Estaba basado en la idea de que el petróleo, que era la fuente del 90% de los ingresos, iba por los siglos de los siglos a servir como, digamos, sustento para una población cada vez más grande. Y no solo la población nativa, sino que ese boom petrolero atrajo muchos inmigrantes de otras partes, incluyendo chilenos y gente del Cono Sur huyendo de las dictaduras, pero también colombianos, peruanos, ecuatorianos, etcétera. Y empezó a ser evidente que el petróleo, que además sufre de ciclos de auge y caída, ¿no? Es de sus precios, no podía resolver todos los problemas. O sea, distribuir, redistribuir los ingresos petroleros no iba a servir. Creció la corrupción, el sistema no, o los que dirigían el sistema no fueron capaces de modificarlo a tiempo, de hacer las reformas necesarias. Hubo intentos, pero poco a poco, a lo mejor los oyentes se acordarán de el llamado Caracazo del Sí, 89, claro. cuando un leve aumento de las tarifas urbanas, de los autobuses urbanos, llevó a un motín generalizado, un saqueo generalizado en las grandes ciudades. El presidente, la policía no pudo con eso, el ejército fue llamado a las calles, se masacró a la gente. Ahí fue que se quebró, realmente se rompió lo que podríamos llamar el pacto social, ¿no? Entre la sociedad y el gobierno. La confianza en el sistema se rompió. Luego hubo los golpes del 92, dirigido por lo menos el primero por Chávez y parcialmente el segundo también, el colapso financiero de los años 90. Es decir, todo empezó a caerse. Y los partidos, Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata y COPEI, los socialcristianos, no fueron capaces. También el sistema de partidos empezó a resquebrajarse. Y y llegó Chávez, o sea, llegó Chávez, digamos, caminando, si quieres, por encima de los escombros del viejo sistema, con un discurso antisistema, con un discurso de que, no sé, no fue exactamente que se vayan todos, como en el caso argentino, por ejemplo, al principio del siglo, sino que, que, que se vayan presos todos. Es decir, quería la venganza. Y la gente quería venganza, la gente estaba empezando a sufrir las consecuencias del colapso del sistema. La gente quería venganza y Chávez, el militar, el salvador de la patria, ¿no? Con un discurso populista, un carisma tremendo, ¿no? Llegó y lo primero que hizo fue cambiar la constitución para consolidar su régimen, su gobierno, y tuvo la grandísima suerte de que a los pocos años empezó un boom petrolero sin precedentes. Y durante una década entró dinero en cantidades absolutamente increíbles. Y eso lo sostuvo. Él pudo, digamos, a pesar de toda la corrupción que se disparó de una manera abrumadora, cientos de miles de millones de dólares que se robaron en esa época, pero siempre había suficiente como para que la masa de la población estuviera contenta. Y luego, bueno, luego vino el colapso de este sistema, pero eso, digamos, lo podemos hablar. Te iba a preguntar, Phil, ¿cómo se vive hoy en Venezuela? ¿Cómo se vive hoy en Caracas? ¿Cómo vive el venezolano hoy? ¿Cuál es la situación hoy, cotidiana, del venezolano en Venezuela? Hay que distinguir entre lo que se vive en Caracas y lo que se vive en el interior.
Esto es un país, para empezar, que en los años que lleva Maduro en el poder, y él llegó al poder en el 2013, después de la muerte de Chávez, eh, a- la economía venezolana se ha encogido de una manera absolutamente sin precedentes. O sea, en tiempos de paz, yo creo que ningún país del mundo ha sufrido un colapso económico como Venezuela. La economía hoy en día es la cuarta parte de lo que fue cuando Maduro llegó al poder, en parte por el colapso de los precios petroleros, y el rechazo de Maduro de cualquier sugerencia en cuanto a la reforma necesaria de un sistema que no era sostenible. Eh, entonces, se viven mal y por eso es que tenemos como 8 millones de venezolanos de una población de poco más de 30 millones fuera del país, incluyendo, por supuesto, en Chile, porque simplemente no hay como mantenerse, no se puede vivir. Y los que sí siguen viviendo aquí están generalmente, la gran mayoría, en dificultades. O sea, es difícil poner comida en la mesa, mucho menos vestirse, pagar el alquiler, pagar las medicinas, etcétera. Ha habido, digamos, en los últimos años un pequeño levantamiento de la economía, una pequeña recuperación, basada principalmente en la liberalización informal por parte del gobierno. Es decir, se permitió el uso del dólar, se relajaron en la práctica los controles de cambio, los controles de precios, etcétera. Y eso permitió un cierto boom, pero limitado más que nada a Caracas y partes de las ciudades más grandes. Hoy en día, de alguna manera es más difícil para la gente en el sentido de que antes existía la válvula de escape de la salida, del exilio, ¿no? O de la migración, por lo menos. Pero hoy en día la situación externa es mucho más hostil, no solo, digamos, en Estados Unidos, donde evidentemente bajo Trump ningún venezolano sensato va a querer cruzar la frontera, sino en el resto de la región, porque pues, sobre todo después de la pandemia las economías sufrieron, las oportunidades de trabajo tampoco están muy abundantes en los países vecinos y estamos, digamos, o están los venezolanos atrapados de alguna manera aquí en este país sin solución a la vista. Yo cuando vi la última elección pensé que iba a ocurrir algo parecido que pasó en el plebiscito en que se presentó Pinochet de candidato y dije, Maduro va a verse obligado a entregar el poder. Y no lo entregó. Y me parece que ahí se sepultó la última esperanza de que la salida de Maduro iba a ser a través de las urnas. Y no quedó ningún camino, ninguna posibilidad abierta. No se ve ni se entrevé, por lo menos, ni siquiera que haya una división al interior del ejército. Entonces parecía que no hay una salida posible a la caída de Venezuela. El escenario actual, estas amenazas de Trump, estas flotas que se movilizan hacia el Caribe, ¿cómo las lees tú? ¿Son un acto efectista de Trump o buscan realmente, aparte de enfrentar a esta agrupación criminal, los soles, que vamos a preguntar si existe o no existe? Según Petro, esa organización criminal no existe, fue creada por la extrema derecha, te voy a preguntar eso también. ¿Tú crees que esto va a tener algún efecto en el gobierno Maduro o va a ser... cómo lo lees tú? Yo creo que efectos sí tiene, pero hay varias preguntas, ¿no? que surgen. Una es cuál es la intención exactamente de Trump. O sea, es muy difícil, como tú sabes, Leer interpretar a Trump. exactamente qué Sí, va a hacer Trump de sí, un momento a otro, sí. porque a veces ni él sabe, ¿no? Ah, Y él se deja influenciar por un lado, por el otro. Hay en Washington elementos, tendencias, digamos, cuyo jefe máximo, digamos, es el propio secretario de Estado, Marco Rubio, de ejercer la máxima presión hasta que caiga Maduro, ¿no? Pero hay otras voces que le hablan a Trump que dicen: "Mire, no hay necesidad de que se vaya Maduro. Nosotros, digamos, lo importante son los intereses de Estados Unidos. Los intereses de Estados Unidos son, en primer lugar, pues poder deportar a los migrantes indocumentados y en segundo lugar, o quizás al revés, el acceso al petróleo, porque Venezuela
a pesar de que su industria petrolera está en muy mal estado en este momento, sigue teniendo las mayores reservas petroleras del mundo, por lo menos según los cálculos del gobierno. Y está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, hay quienes dicen, podemos llegar a un acuerdo con Maduro, no hay necesidad de que él se vaya, seamos pragmáticos. Entonces, Trump va y viene de un lado a otro. Eh, Hace poco renovó, bueno, no sé si renovó, pero por lo menos le otorgó a Chevron Sí, una licencia que le licencia. permite producir y exportar petróleo venezolano a pesar de las sanciones. Esto viene como contradecir el discurso de la máxima presión. Entonces hay algunos que dicen, bueno, esto lo que estamos viendo ahora es algo que le están concediendo a los duros, los de línea dura, para que no digan que estamos colaborando con la dictadura de Maduro, ¿no? Pero que en realidad no lleva nada. Mm. Pero como bien saben los iraníes, por ejemplo, Trump puede decir una cosa un día y al otro día te está bombardeando. Entonces, yo creo que sería un poco aventurado asegurarnos que no va a pasar nada. Yo creo que lo que sí podemos decir es que no va a haber una invasión. Eso no está planteado. Eh, que la flota, la fuerza de tarea naval que se acerca, digamos, a las aguas territoriales de Venezuela, eh, no es ni remotamente suficiente como para invadir el país. Tampoco veo realmente la posibilidad de que hagan una operación de extracción, como lo llaman, ¿no? De llegar y secuestrar a Maduro, a algunos de los demás, llevarlos como se llevaron a Noriega en el 89. Tampoco creo que es muy factible. Pero hay voces importantes en Washington que le están diciendo a Trump, mire, tenemos que hacer, o sea, no podemos simplemente llegar y luego de unas semanas irnos, tenemos que hacer algo, por lo menos hundir algún barco, o sea, hacer alguna manifestación, alguna mostración, alguna muestra de nuestro poderío. Entonces, no sé, un ataque con drones, como digo, el hundimiento de algún barco que dicen que llevaba cocaína o una cosa así. La verdad es que no sé, pero lo que sí es evidente también es que en esferas del gobierno hay naturalmente cierta paranoia, ¿no? O sea, hay nerviosismo. Y cuando aumentan a 50 millones el precio por la cabeza de Nicolás Maduro, o sea, cualquiera se pone nervioso, ¿no? O sea, ¿quién me va a traicionar? El que tengo al lado me va a secuestrar y me va a llevar a Estados Unidos. O sea, el miedo es libre, como dicen acá. Así que sí hay un impacto, pero la otra gran pregunta es, ajá, ¿y ese impacto lleva a algo positivo o va a empeorar la situación o nos va a dejar exactamente donde estamos? Oye, Phil, pero al mismo tiempo esto no le sirve a Maduro para construir un relato de unidad nacional y de defensa de la patria, la tierra de Venezuela. A esta tierra no la ataca nadie, ¿no es cierto? O sea, es evidente y siempre ha sido así. Tal vez esto incluso le pueda servir, si es que no tiene ningún resultado, digamos, para movilizar un discurso nacionalista, etcétera, ¿no? Definitivamente. Y de hecho, hay voces que de ninguna manera son chavistas, o sea, que pertenecen a la oposición moderada, digamos, que están abiertamente en contra de cualquier acción militar bélica de Estados Unidos. Por otro lado, también le sirve a Maduro para justificar la represión que desde el año pasado, desde julio del año pasado, cuando se robó la elección presidencial, eh, ha estado en aumento. Buena parte de la dirección política de la oposición está o en la clandestinidad o está fuera o está presa. Hay, digamos, presencia militares en las calles, las medidas en las fronteras se han intensificado. Y todo eso, digamos, de alguna manera Maduro lo puede justificar diciendo, bueno, o sea, no es un cuento, nos están amenazando abiertamente con derrocarnos militarmente, porque aunque sea simplemente el discurso este de que no descartamos ninguna opción. Eh,
Corina Machado apareció dando una declaración de alguna manera avalando la acción de Estados Unidos por el tema del narcotráfico. ¿Cuál es la situación de María Corina Machado, esa líder que vimos movilizar miles de personas, cientos de miles de personas en las calles, con un carisma extraordinario que ofreció una esperanza a miles y que luego esa esperanza no ocurrió nada con ella, quedó ella dentro, el presidente electo fuera del país? ¿Cuál es la situación de ella? ¿Cuál crees tú que es el plan de ella, Phil, de María Corina Machado? Bueno, el discurso de María Corina Machado siempre ha sido muy, un discurso duro, ¿no? De línea dura. Ella no vacila a la hora de llamar a Maduro dictador, de apoyar prácticamente todo lo que ha hecho Trump. Eh, claro, ahorita, como dices tú, desde la clandestinidad, habla ella de que se está trabajando clandestinamente, que están trabajando todos los días y que hay fracturas entre las fuerzas militares, que Maduro tiene los días contados, etcétera, ¿no? Pero am, la verdad es que es un discurso que convence a algunos, yo creo que cada vez menos, pero sí convence a muchos. Eh, pero no se ve, claro, uno puede decir, y ella seguramente diría, bueno, es clandestino, no se puede ver. O sea, evidentemente lo que estamos haciendo no es público, entonces por eso es que no lo están viendo. Pero la mayoría de los analistas respetables, diría yo, en este país, son por lo menos escépticos en cuanto a esa estrategia de ella. Ahora, hay otra parte de la oposición que siempre ha sido partidario de la participación electoral, la negociación, no irse de ninguna manera a la clandestinidad, rechaza abiertamente las acciones de Estados Unidos en todo sentido, es decir, no solamente las acciones bélicas, sino la expulsión de los migrantes venezolanos de Venezuela, la criminalización del migrante venezolano. Y esa gente participó en dos elecciones que hubo este año, elecciones, o tres en realidad, pero en dos fechas regionales, es decir, de gobernadores y consejos legislativos regionales y también municipales. Y no consiguieron mucho, hay que decirlo, tienen una pequeña representación en la Asamblea Nacional que se inicia en enero del año que viene. Una sola gobernación de los 24 estados, y algunos consejeros y alcaldes. Pero tampoco se ve con, digamos, o sea, es un proyecto a largo plazo. La próxima elección de relevancia es en el 2031, a menos que Mm. Maduro cumpla con su promesa de reformar la Constitución y someter eso a referéndum. Pero de elección popular, la próxima vez que se va a ir a las urnas es en 2031. Y entonces los moderados tienen eso como su horizonte político y mantener de alguna manera los canales de comunicación con el gobierno. Pero yo diría que yo no le veo, o sea, claro, no se puede nunca decir nunca, pero yo le veo con muy pocas posibilidades la línea dura. Creo que no va a haber un colapso del gobierno. Y si hubiera un colapso, tampoco eso garantiza una transferencia de poder directamente a las fuerzas que ganaron la elección en julio del año pasado. Aquí hace falta una transición. De otra manera, el país puede simplemente convertirse en un caldo de cultivo para, digamos, cualquier cantidad de grupos armados no estatales que ya pululan por todo el territorio, sean guerrilleros colombianos, grupos criminales, etcétera, ¿no? Entonces, si no se cuenta con la anuencia, por lo menos de la mayor parte de las Fuerzas Armadas, y para mí es imposible una transición pacífica y democrática. Estamos caminando en el jardín con Phil Ganson, analista senior de Crisis Group para la región de los Andes. Él vive en Caracas, en Venezuela.
Vamos a ir a una breve pausa. Estamos comentando, intentando leer estos movimientos militares del gobierno norteamericano en el Caribe. Volvemos en pocos minutos más. Estamos en el jardín, soy Christian Barnken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Estoy caminando con Phil Ganson, analista senior de Crisis Group para la región de los Andes. Él está en Caracas. Estamos comentando lo que está ocurriendo en este mismo momento en Venezuela. 4.000 infantes de marina, 3 buques al menos en el mar del Caribe enviados por Estados Unidos, 15.000 efectivos enviados recientemente por el gobierno venezolano a la frontera con Colombia. A ver, Petro dice que el Grupo Los Soles es una agrupación criminal que no existe, que es un invento de la extrema derecha. A ver, hablemos del Grupo Los Soles, que es ni siquiera se está hablando aquí del Tren de Aragua, que aquí ya lo tenemos dentro de Chile, sino que estamos hablando del Grupo Los Soles. El Tren de Aragua parece que arrancó de Venezuela. ¿Quién es el Grupo Los Soles? ¿Existe? ¿Es una invención? ¿No es una invención? Phil. Bueno, se refiere desde, o sea, unió esa frase, ese nombre, el cártel de los soles, en realidad, desde de los años 90. Un término periodístico realmente para referirse a la participación de algunos oficiales militares en aquella época de la Guardia Nacional, que es un componente de la Fuerza Armada, en el tráfico de estupefacientes. Y ha sido, digamos, siempre ha sido un término en estos años que se ha utilizado para referirse a un fenómeno difuso, no una organización como tal, sino el fenómeno de la participación de oficiales de alto rango de la fuerza militar en el narcotráfico concretamente. Por un lado, a mí, de hecho, en un chat hace poquito, hace una hora, yo decía, mire, yo afirmaba, el cartel de los soles no existe. Por cierto, el cartel de los soles se refiere a los soles que llevan los militares de alto rango o los generales venezolanos en las carreteras, eh, como las estrellas en Estados Unidos. Por eso lo de los soles. Pero yo decía, el cártel de los soles no existe, por lo tanto, Maduro difícilmente puede ser su jefe. No puede ser jefe de una organización que no existe. Y me lo reclamaron. Claro, era un chat, yo no estaba hablando públicamente, pero, pero decían algo importante, o sea, no se puede, el cuento no termina ahí. O sea, para mí no es un fenómeno, o sea, es un fenómeno, pero no es una organización con un mando vertical eh, cuya jefe sea Maduro. Es un fenómeno. Es muy difícil de estudiar por razones obvias. Eso es algo que sucede, digamos, en el seno de la organización militar y habría que hacer un trabajo de largo aliento, difícil, para, para llegar, digamos, a tener una imagen clara de exactamente quiénes son los que participan, quiénes dan órdenes y tal. Pero el hecho es que la participación es real, o sea, no digo que todos los altos oficiales venezolanos están en eso, por supuesto, sino que hay efectivamente generales, coroneles que, cuando menos, miran hacia otro lado para permitir. Venezuela no es un productor de drogas a gran escala. Venezuela es un país de tránsito. Entonces, si uno como militar, como policía, controla, digamos, un territorio por donde pasa una ruta de esas, eh, esto es un fenómeno muy conocido en todas partes, ¿no? O sea, tú simplemente cobras por no reprimir, por dejar pasar. Eso no quita de que posiblemente algunos vayan más allá, que se involucren en el transporte. Ciertamente existe la necesidad de controlar pistas clandestinas, de asegurarse que las avionetas tuyas no aparezcan en el radar, este tipo de cosas. Entonces, evidentemente tiene que haber complicidad a alto nivel. El gobierno de aquí dice
Bueno, ¿cómo pueden decir eso? Si nosotros todos los años eh, atacamos a los carteles de la droga, incautamos miles de kilos de cocaína y de otras drogas, destruimos ya, avionetas y todo eso, nosotros estamos actuando. Bueno, lo mismo decía Noriega en Panamá. O ¿Mm? sea, Noriega actuaba, pero no actuaba contra los suyos, sus aliados, actuaba contra los rivales, ¿no? Entonces, el mero hecho de que incautes o que inhabilites una pista clandestina no quiere decir que al mismo tiempo no estés ayudando a otros por otro lado. Entonces, vuelvo y repito, el punto es que el fenómeno existe, el cártel como tal no, hasta donde sabemos, y habría que demostrarlo en un tribunal. O sea, si Maduro puede perfectamente decir, bueno, si tú tienes evidencia de que yo soy un narcotraficante, pues demuéstralo. ¿Dónde están las pruebas? Y más allá de eso, como base para diseñar una estrategia de combate al narcotráfico o de restablecimiento de la democracia en Venezuela, yo creo que no se puede partir de algo falso o no probado como para diseñar una estrategia. Y aunque fuera cierto, digamos, que existe el cartel y que Maduro es el jefe, esta flota, esta fuerza de tarea, ¿es la manera más adecuada de combatir? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, eso es más o menos como yo lo veo. Ahora, entonces no podemos hablar, se habla de una narcodictadura. No es una narcodictadura la dictadura de Maduro. Bueno, a ver, habría que definir el término, ¿no? Para mí una narcodictadura es una dictadura cuya fuente principal de recursos es el narcotráfico. Pero Venezuela produce petróleo. O sea, bueno, produce menos que antes, pero igual. Venezuela produce quizá, qué sé yo, 1 millón de barriles de petróleo al día, no es poca cosa. El gobierno no se sostiene, el gobierno como tal, por lo menos. Puede que algunos individuos, algunos generales, eh, tengan como principal sustento el narcotráfico, pero el gobierno no es un narcogobierno. Eh, no es un gobierno que haya surgido del narcotráfico ni que dependa totalmente del narcotráfico. Hay otras formas también de contrabando. Está el oro, diamantes, el coltán. Hay muchas otras cosas ilícitas que no son drogas. Oye, Phil, a ver, puede que esto termine en que hundan un barco de la flota venezolana y que luego se retiren, ¿no es cierto? Puede que no ocurra nada y que volvamos de nuevo al escenario anterior. Pero, ¿cuál es el horizonte de los próximos años para Venezuela? ¿El horizonte de la desesperanza para los venezolanos, que esto no tiene salida y no va a tener salida? Que va a pasar lo mismo que en Cuba, dictaduras que se prolongan décadas, que alguna vez hubo una esperanza cuando se desplomó el sistema soviético y eso no ocurrió, y uno siente que en el pueblo cubano hay desesperanza completa, o sea, no hay ninguna esperanza, ¿no? En Venezuela todavía hay, uno escucha aquí incluso los venezolanos en Chile, incluso en la última elección había esperanza. ¿Cuál es tu mirada de eso, Phil? A ver, la, el, em, la vida da sorpresas, ¿no? Entonces, eh, este es un gobierno muy poco popular y hasta las dictaduras requieren cierto nivel de popularidad. Es un gobierno que no puede de ninguna manera traer prosperidad al país. A algunos individuos sí, pero al país no puede. No solo porque tiene una política económica muy poco adecuada, y corrupta además, sino que está sancionado. O sea, no hay manera, por ejemplo, tiene una deuda externa de 160.000 millones de dólares, 180.000 millones de dólares, que no hay ninguna posibilidad ni de pagar ni de renegociar por las sanciones. Entonces, el gobierno puede mantenerse mientras tenga el apoyo de la Fuerza Armada. Y eso depende fundamentalmente de que la Fuerza Armada vea a Maduro o por lo menos a, digamos, la cúpula gobernante como garantía de su propia supervivencia. Es decir, los militares no están ahí por amor al socialismo o al chavismo o porque le cae bien Maduro, están ahí porque les conviene. Por una parte les conviene porque si cae el gobierno, ellos pueden tener
grandes problemas, algunos de ellos, ¿no? O sea, podrían terminar en la cárcel, pierden sus negocios, etcétera. Entonces, el cálculo es ese, o sea, mientras, por una parte, digamos, hablemos de Maduro específicamente, mientras Maduro les garantice esa supervivencia, se van a quedar con él y lo van a apoyar con las armas. Ahora, si Unidos invadiera, que creo que es muy poco probable, em, ellos jurarían que nunca fueron chavistas, que no participaron en nada y se cambian de bando muy fácilmente. O sea, aquí hay, o sea, el núcleo duro ideológico del chavismo es muy, muy pequeño. Eh, pero digamos, existe la posibilidad, por ejemplo, de que en algún momento digan, bueno, Maduro se ha convertido en un problema para nosotros, porque Maduro en este momento es la personalización del conflicto. Es decir, el retrato de Maduro, como lo fue el de Gaddafi, Saddam Hussein, no, se convirtió en el trofeo que Marco Rubio en este caso necesita, el trofeo político, ¿no? Cae Maduro, entonces Rubio se puede felicitar, puede decir que ganó. Eso no quiere decir que el país pase automáticamente a la democracia, me parece muy poco probable que sea así. Eh, Puede entonces que decidan en algún momento, si las circunstancias se dan, sacrificar a Maduro para Para, sobrevivir para, ellos. para- para sobrevivir ellos, claro. Y ahí puede Sí, aparecer otro peor que Maduro, no sabemos. Es decir, peor. O otro escenario que me parece hasta peor, Estados Unidos logra descabezar, decapitar el régimen eh, y lo que trae eso es el caos. Es decir, ujú, como decía, hay grupos armados de todo tipo que porque tú digas cayó el régimen y ustedes se tienen que desarmar, no van a desaparecer. Más bien puede empeorarse la situación en dos sentidos. Primero, que haya anarquía, que las Fuerzas Armadas ya no, o no quieran o no sean capaces de mantener el orden interno. O que haya, digamos, una campaña violenta activa en contra de que se quede con el poder, es decir, bombas, asesinatos selectivos, todo eso. Estados Unidos no va a venir acá a mantener el orden interno. Eso está descartado. Eso no lo van a hacer, sobre todo bajo Trump. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que ser la Fuerza Armada. La oposición no lo va a poder hacer. La oposición no tiene ninguna capacidad, ni militar ni policial. Entonces, si tú no cuentas con la anuencia de, como decía antes, la mayor parte de las fuerzas de seguridad, no hay transición posible. Ahora, el gobierno puede colapsar bajo su propio peso, en ese sentido. Sus propias contradicciones internas pueden terminar derribándolo. Yo creo que es más difícil que suceda eso en un contexto de presión externa, porque lo que tiende a hacer eso es consolidar el régimen u obligarlos a mantenerse unidos para no sufrir las consecuencias. A largo plazo, yo no creo que Venezuela tenga nada que hacer aliándose con Rusia, con China, con Irán. O sea, eso, Venezuela es parte del hemisferio occidental. Y en esta época geopolítica, que parece que de alguna manera, aunque no totalmente, hemos vuelto a una política de bloques de poder, ¿no? Más que de reglas internacionales. Venezuela pertenece al bloque occidental por razones geopolíticas, ¿no? Entonces, yo siento que el intento por, digamos, mantener un sistema político de este tipo a contrapelo de lo que suceda en el resto del hemisferio, últimamente está condenado al fracaso. Pero claro, como decía mi compatriota John Maynard Keynes, a largo plazo estamos todos muertos, entonces eso no me sirve de nada. O sea, y lo diría a un venezolano, ¿no? Yo quiero una solución a corto plazo. Y ahorita, por ahora, eso no se ve. Phil, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has regalado. Phil Ganson, analista senior de Crisis Group en la región, para la región de los Andes, desde Caracas, fue corresponsal de The Economist, y hemos tratado de dilucidar, creo que nos ha aportado datos muy interesantes para entender mejor
los posibles efectos de estos movimientos militares norteamericanos en el Caribe. Muchas gracias por esta conversación, Phil. Gracias a ti por la oportunidad, ha sido un placer. Y queridos radiovidentes, nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 7:30 cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordar que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile, y también Banco Estado. Renovamos el patrimonio de todos y para todos con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat, con un nuevo centro de contacto telefónico, un centro de negocios y el Centro Cultural Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno.